Este es el 8º Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. A continuación se presenta la ponencia Rutinas de estudio para la guitarra eléctrica desde la perspectiva de guitarristas exitosos, a cargo del magíster Juan Carlos Corrales. Un cordial saludo para todos, todas las personas que hacen parte de este 8º Simposio de Educación Artística. Mi nombre es Juan Carlos Corrales y mi ponencia es sobre las rutinas de estudio para la guitarra eléctrica desde la perspectiva de guitarristas exitosos. Primero que nada, agradecer a la Corporación IMA y al doctor Boris Salinas por la invitación que me hizo a este simposio. Muy agradecido, muy contento de estar compartiendo que fue mi trabajo fin de máster que hice para lograr mi título de magíster en pedagogía musical. Entonces, para empezar, lo primero es hablar un poco sobre lo que es el problema. El problema viene porque cuando cualquier estudiante de instrumento quiere lograr cierto nivel con el instrumento, empieza a repetir, digamos, en el tiempo, diferentes actividades, se vuelven rutinas, se vuelven a hacer actividades que se repiten durante el tiempo, con lo cual hablar de rutina debería ser algo muy importante. Aparte, según la investigación que se hizo, se logró ver que ayuda a tener rutinas bien establecidas al estudio inteligente, a la práctica eficaz, a aprovechar y optimizar el tiempo, sirve como estrategia pedagógica, a tener un enfoque mejor enfoque y más integración de diferentes contenidos que se necesitan para ser un buen instrumentista, calidad y orientación en la práctica, se ayuda a aprender y aparte mejora y ayuda a prevenir lesiones y a la salud de los estudiantes, ya que 75% de los estudiantes de un instrumento tienen o han tenido problemas físicos y de ese 75, el 37 han llegado hasta afectar su práctica o a pausar la práctica porque llegan a niveles, digamos, de dolor y de problemas musculares que hacen que se toque para la práctica. Y muchas veces es porque no se habla de la rutina en la clase de instrumento. Aparte, hace falta bibliografía. Después de haber hecho este estudio, se vio que no hay bibliografía suficiente donde se hable de cuáles son las rutinas que han seguido los grandes instrumentistas o instrumentistas reconocidos. No hay donde se hable minuciosamente de cuál es esa rutina que se ha seguido. Y también hacen falta metodologías donde la rutina esté muy, digamos, traída al frente. Y es curioso porque como profesor, tanto los profesores como los alumnos, como los instrumentistas profesionales en su quehacer, usan rutinas todo el tiempo, pero nunca se habla de ellas, se profundiza y se examina cuáles son las que realmente están funcionando y por qué funcionan. Entonces, lo primero que se hizo fue ese marco teórico donde se vio que hay 4 pilares sobre los que se puede basar el por qué las rutinas son importantes. Y uno es porque es una estrategia básica que tiene que ver con la autorregulación. Cuando los alumnos se autorregulan, planifican y por lo tanto muchas veces tienen rutinas que eso les ayuda a mejorar su proceso de aprendizaje. Lo mismo que la metacognición, si se hacen sus propias preguntas y exploran diferentes estrategias de cómo practicar. También la rutina hace parte de una práctica efectiva, porque así se tiene conciencia, más conciencia y se optimiza su tiempo de práctica. Cuánto de larga es la práctica, cuál es su duración, etcétera. Y también es importante una rutina para mantenerse motivado, porque muchas veces, como dice Rodríguez 2022, la perseverancia y la constancia, la idea es que superen a la motivación. Y si uno tiene rutinas y cosas que debe estar haciendo obligatoriamente y de una manera que está en el día a día, es mucho más fácil tener un avance así no se tenga motivación diaria. Entonces, una vez se logró
digamos, buscar contenido, bueno, perdón, se me pasaba otra de las partes que es que se buscaron entonces rutinas, tanto de guitarristas famosos y cómo hablaban, y solo se encontraron dos que son muy comunes y muy citadas por todos los profesores de guitarra eléctrica, que son la de Steve Vai, que él habla sobre su propia rutina, y la de John Petrucci, que sacó un libro sobre técnica, pero sacó un apartado específico para decir cuál era su práctica, cuánto tiempo la hacía, etcétera, etcétera. Lo curioso de estas rutinas es que siempre se habla desde el punto de vista técnico o desde la teoría, desde la armonía, más no se juntan todos los elementos muchas veces. Y también se examinaron rutinas de otros instrumentos o rutinas en general, pero muchas veces eso es un problema porque se usan rutinas, por ejemplo, de guitarra clásica para enseñar guitarra eléctrica, y la realidad es que son muy diferentes. Ahora ni hablar, por ejemplo, de una rutina de trompeta. Obviamente van a haber cosas rescatables que se pueden aplicar a otros instrumentos, pero cada instrumento requiere sus propias rutinas por sus diferentes formas de abordarse. Entonces, una vez se hicieron esas investigaciones, se entabló, digamos, conversación con 8 guitarristas con perfiles diversos, que lo que se buscaba con ello era que ellos dijeran cuáles fueron sus rutinas, o si están de acuerdo con las rutinas, cuáles son las que han usado durante su proceso de aprendizaje, cuáles usan ahora que son profesionales. Y también se dio a conocer que es que hay muchas maneras diferentes de ser profesional con la guitarra eléctrica y de ser exitoso. Por ejemplo, Daniel Pinilla y Brian Vázquez tienen un perfil muy académico, son más profesores universitarios y tienen maestrías y doctorados sobre la guitarra eléctrica, entonces se vuelve un perfil académico, mientras que, por ejemplo, William Pérez y Carlos Peralta son guitarristas eléctricos que se les conoce más por su performance, por su manera de tocar y de interpretar y sus propuestas interpretativas. Por otro lado, Henry Borrero y Ricardo Zapata son más de un perfil grupal, han tocado con muchas agrupaciones, con muchos ensambles de músicas muy diversas que van desde el heavy metal. Por ejemplo, Henry Borrero fue uno de los fundadores de Kraken, o Ricardo Zapata, que toca con bandas de covers, pero al mismo tiempo toca con su grupo de jazz. Entonces tienen ese perfil más de grupo. Y hay otros perfiles como Gerardo Giraldo, que toca guitarra eléctrica como su instrumento principal, pero al mismo tiempo es productor para otros artistas, o David Escobar, que es autodidacta y aunque ha tocado con ensambles con la Filarmónica de Medellín, con orquestas sinfónicas, con sus propios ensambles, que ha estado en diversos festivales alrededor del mundo tocando, y se le conoce por tocar, por sus videos de muchísimas reproducciones donde toca obras de rock generalmente. Todos tienen éxito, todos tocan guitarra eléctrica, esa es su principal actividad. Entonces, pero en diferentes contextos que son, la verdad, muchas veces muy dispares. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que ellos hablaran de sus rutinas y cómo esas rutinas tienen puntos en común y cuáles no están en común y se deberían de abordar para uno como profesor proponérselas a sus alumnos y así que sus alumnos puedan complementar sus estudios y ser más completos a la hora de salir a tocar en el mundo real. Una vez hicieron entonces esta consulta de bibliografía y estas entrevistas, se llegaron a unas conclusiones muy interesantes, como por ejemplo, que definitivamente las rutinas de estudio son muy beneficiosas para el aprendizaje y la pedagogía musical. No se encontró ningún documento ni opinión que rebatiera este argumento, ni algún testimonio de los que se recolectó donde se dijera que no, que la rutina no sirve, a mí nunca me funcionó o me trajo problemas. Y por el contrario, todos concordaban en que la rutina era una de las buenas maneras de poder abarcar todo el contenido que debe estudiar un músico para ser buen músico y buen instrumentista. De otra manera, si uno no se organiza, es muy probable que deje muchos vacíos porque se concentra solo en una cosa o termina tocando solo lo que le gusta o solo lo que le sale más fácil y pierde mucho potencial, digamos, y muchos otros conceptos. Otra de las cosas que se dio a conocer es que no hay un estándar. Nadie tiene un documento, nadie tiene
un libro, un método donde diga, no, yo me baso en este método donde se trabajaron estas rutinas, o me baso en este método de estos guitarristas que ya hablaron sobre las rutinas y me parece que estas rutinas han funcionado. Cada quien lo hace más desde su propia experiencia y eso se refleja tanto en sus alumnos, en su manera de estudiar y por lo que, como en su manera a donde llegaron. Llegaron a tocar de esa manera por sus formas de hacer esa rutina. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas que hay que empezar a debatir aquí es que muchas veces el profesor está en una onda muy diferente a la de sus alumnos, por lo cual cuando se le piden rutinas, el profesor da rutinas que de pronto le sirven a él, pero no se acuerda ni siquiera muchas veces de cuáles fueron las rutinas exactas que él siguió para lograr el nivel que tiene ahora. Entonces está dando rutinas de su nivel a una persona que no tiene ese nivel y que a lo mejor no puede abordar los temas de esa misma manera, con lo cual muchas veces se pierde ese contacto con esa realidad, incluso llegando a decir, no, es que yo rutinas ahora no uso. Claro, ahora no usa, pero el alumno le está pidiendo rutinas de cuando uno tenía ese nivel. Entonces, también se llegó a la conclusión de que las rutinas tienen que ayudar a desarrollar autonomía, sentido de la responsabilidad, autorreflexión y autoconocimiento. Entonces hay que ayudarle al alumno a que diseñe sus rutinas para que desarrolle todos estos elementos y así pueda entender cómo luego, digamos, aprovechar mejor el tiempo y ser más completo. Al mismo tiempo, ayudarle con las rutinas le ayuda a cuidar su salud y a que pueda tener tiempo para hacer otras cosas e incluso mantenerse a la vanguardia, porque si los profesores estamos todo el tiempo revisando qué rutinas nuevas hay, cómo estudia esta persona, cómo estudian estos nuevos guitarristas, cómo estudian los antiguos guitarristas, cómo estudian otros instrumentistas, se puede estar sugiriendo a los alumnos diferentes rutinas a ver cuál funciona para ese alumno. Y no solamente como pasa muchas veces de sigue esta rutina que es la que a mí me sirvió, aunque sin garantías de que a ti te sirva. También lo del cuidado de la salud es algo muy interesante porque eso se conecta con lo siguiente, que es que todos estos entrevistados tienen reparos con sus profesores pasados porque muchos, la indicación era, aquí le enseño esto, vaya, enciérrese y estúdielo. No se sabe por cuánto tiempo ni de qué manera, solo vaya y estúdielo y mejórelo. Entonces, hubo como descuido y ese descuido se puede traducir en problemas de salud para el alumno, porque si tú le dices a un alumno, practica los acordes, estas posiciones drop 2, estas posiciones drop 3, y resulta que las posiciones son muy abiertas, pero tú no le dices como venga, hagamos una rutina, primero calienta, descanse cada cierto tiempo, practíquelos de esta manera, el alumno puede ir y levantarse todos los días a las 6 de la mañana con las ganas de aprenderlo y empezar a tocar esos acordes y hacerse daño en la mano. Y luego el profesor le va a decir, pues es obvio que tiene que calentar, pero la realidad es que no debe ser así. Los profesores debemos ayudar a que eso no pase y una de las mejores maneras es ayudarle haciendo rutinas. También hay un concepto errado de encasillar. Muchas veces los profesores tienen miedo de dar rutinas porque creen que eso va a encasillar a los alumnos y por eso es importante que uno esté investigando rutinas y preguntando para poderle ofrecer al alumno diferentes tipos de rutina y que no se encasille. También conocer a los alumnos puede hacer que diseñar esas rutinas ayude y puede incluso hacer que usted le proponga al alumno momentos del día. A lo mejor este alumno es mejor practicando técnica por la mañana, pero este otro es mejor practicando técnica por la noche y así ayudar a que sea muy óptimo el tiempo para cada cosa. También se llegó a la conclusión de que son muy pocos elementos evolucionando. Una rutina no tiene que tener muchísimos elementos, sino pocos, pero que sobre esos pocos elementos se puedan identificar conceptos de otras cosas e irlo uniendo todo en algo que yo llamaría uniones neuronales. Mientras estás practicando una obra, que logres identificar las escalas, o mientras estás practicando escalas, que logres identificar cómo esas escalas se usan en las obras, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, la rutina se debe usar para que haya tiempo de que el alumno salga de su cubículo de estudio y use los conceptos y los comparta en diferentes contextos, porque de nada sirve estudiar algo
y tener un horario muy bien establecido, si luego no usas eso, entonces la rutina debe crear esos escenarios donde también decirle, ahí es el tiempo para que usted lo use en otros contextos. Otro de los puntos es que existen rutinas para entender, otras para mecanizar y otras para aplicar los conceptos. Y es importante unir todos esos conceptos y hacer uniones neuronales como uno de los objetivos principales de cada sesión. Por último, hay unos conceptos muy interesantes que se pueden empezar a poner a prueba, como por ejemplo la práctica mental, generar con los alumnos rutinas de práctica mental, de manera que en tiempos muertos, donde no se pueda tener el instrumento en la mano, igual el alumno tenga cierta rutina con algunos conceptos que puede ir desarrollando en su mente mientras va viajando, por ejemplo, etcétera. También que las rutinas ayuden a integrar conceptos de los pensum académicos. Muchas veces, como es obvio, hay cosas que se estudian fuera del instrumento que también aportan mucho musicalmente y a veces los estudiantes no saben cómo unir esos dos campos, el campo de practicar el instrumento con otros conceptos y con una buena rutina se puede llegar a cohesionar aún más. También hay que tener ciertos cuidados con, por ejemplo, que las rutinas no animen a practicar lo ya conocido, que es algo muy común en lo que caemos todos los estudiantes de guitarra y de instrumento, que es terminar dedicando mucho tiempo a lo que mejor sale. También es muy importante que esas rutinas ayuden a que usted pueda incorporar siempre los elementos obligatorios. Muchas veces hay instrumentistas que dicen, yo me gradué y no me sé bien los arpegios. Y es algo muy, muy loco. ¿Qué pasa? Porque no tuvieron como rutinas donde estuvieran los elementos obligatorios que deben estar estudiándose siempre. Tampoco hay que tener cuidado también hay que tener cuidado con desconocerlos, aunque no es lo mismo los rutinas de otros instrumentos, es bueno leer y consultar de otros instrumentos y de cómo se han estudiado otros instrumentos más antiguos, porque de ahí se pueden sacar rutinas interesantes o al menos ideas de cómo diseñar algo. Y también importante tener en cuenta la vida más allá de la práctica. Las rutinas tienen que ayudar a que los alumnos también tengan tiempo para hacer otras cosas, porque el éxito instrumental, que fue algo que se comprobó con estas entrevistas, no solo está en tocar el instrumento, sino que hay que saber socializar con los demás, hay que salir y conocer gente, conocer espacios, escribir, leer, estar en constante contacto con las artes y eso también ayuda. Y si uno no tiene buenas rutinas, muchas veces el tiempo no le da para hacerlo todo o está muy estresado para hacerlo. Para terminar, entonces, decir que una rutina bien pensada y diseñada para varias sesiones individuales es un trabajo arduo, difícil de abordar en la clase de instrumentos, ya que se puede convertir en una materia en sí misma. Es decir, las clases de guitarra no serían suficientes para explicar esas uniones neuronales que hay que emplear en la planeación y desarrollo de la sesión. Hay que hablarse y guiarse más en cuanto a rutinas, ya que puede ser la ayuda que se necesitan los círculos académicos para lograr una vida mental más saludable, trabajos óptimos en su desarrollo, más exitosos en contenido y en calificación. Entonces, ¿por qué no se habla muchas veces de la rutina? Porque es un tema que puede ser tan extenso y tan complejo dependiendo de cada estudiante, que dice como, no, aquí en la clase de guitarra, pues hagamos guitarra y ya tú buscas por tu cuenta. Y puede ser bueno empezar a incluir más lo que es la rutina, revisar las rutinas, hablar sobre ellas, porque eso puede ayudar a que sean más completos sus alumnos. Y yo lo he podido vivir tanto en mis procesos como he sido jurado muchas veces de conciertos de grado donde se ven alumnos con falencias que no deberían tener, que muchas veces no saben organizar el tiempo o no han probado diferentes maneras de organizar su tiempo para lograr eso. Por último, es importante buscar la manera de incluir en el aprendizaje instrumental y en el diseño de rutinas y de pedagogía musical elementos de otras disciplinas, como el deporte, las artes marciales, los economistas, los ingenieros, las planificaciones que hacen los empresarios, etc. Muchas veces los músicos nos creemos muy aparte y aunque es verdad que somos otro tipo de disciplina, deberíamos tomar más en cuenta ejemplos como por ejemplo los deportistas
que los deportistas de alto rendimiento tienen unos cuidados, tienen unas rutinas que tienen que seguir porque si no se van a lesionar, tienen rutinas para prevenir justamente esas lesiones y tienen rutinas para estar en el mejor estado físico posible, pero también unas rutinas para poder lograr un mejor desempeño y tienen rutinas para cuando están en competencia. Entonces aquí uno podría hacer eso mismo, pero con los alumnos de instrumento y lograr mejores resultados. Gracias por acompañarnos en el 8º Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. A continuación se presenta la ponencia, una perspectiva semiótica para la enseñanza de la historia de la gramática musical en armónica a estudiantes de bachillerato escolar, a cargo del magíster Juan Salamea. Buenos días con todos, estimados asistentes, ponentes, gestores y autoridades de este 8º Simposio de Educación Artística en Ibagué. Muchísimas gracias igualmente al Grupo IMA por esta oportunidad. Para mí es un gusto estar aquí. Mi nombre es Juan Andrés Salamea. Les saludo desde Quito, Ecuador. Soy pedagogo musical y estoy muy contento hoy día de compartir con ustedes una propuesta y una perspectiva semiótica sobre la historia de la notación musical en armónica, sobre todo dentro del contexto de las aulas de educación del bachillerato escolar. Así que, sin mucha mayor introducción, vamos hacia el tema y muchísimas gracias de antemano por su atención y por su asistencia. Perfecto. Bueno, vamos al tema de esta ponencia, que la he titulado Una perspectiva semiótica para la enseñanza de la historia de la gramática musical en armónica a estudiantes de bachillerato escolar. Un pequeño contexto es que el término enarmónico, para quienes quizás no están tan inmersos en el campo musical, se refiere al lenguaje musical, a la notación musical específica de 12 notas musicales que conocemos generalmente, es el do, re, mi, fa, sol, la, si, más sus alteraciones en bemol y sostenido. Es un término bastante técnico y específico debido a que dentro de la disciplina existen diferentes notaciones musicales, que creo que es importante entenderlo para saber también hacia dónde nos dirigimos con esta propuesta. Bueno, en primer lugar, ¿por qué es importante este tema en la educación musical? Uno de los puntos importantes es enseñar y aprender contextualmente el lenguaje musical dentro del aula. De algún modo salir de una educación donde se impongan y el estudiante solo asuma el conocimiento o el saber, sino que el conocimiento expuesto pueda ser discernido y contextualizado para así proveer a futuro también de un aprendizaje significativo. Por lo tanto, también veremos que esto permitirá la competencia del aprender a aprender, es decir, estimular en el alumnado la capacidad de discernir autónomamente el saber expuesto. También este tema se considera importante porque apela a la interdisciplinariedad de la música y su estructura en el lenguaje propio, ¿de acuerdo? Porque la música, como veremos más adelante, no está hecha solo de música. Hoy en día, incluso para poder realizar esta ponencia, ha sido porque hemos logrado pasar del sonido a también otros lenguajes. De alguna forma, como humanidad hemos logrado crear una ciencia de este arte, sin por supuesto perder el plano expresivo, que es muy importante. Ahora, una pequeña pregunta al aire que quisiera que consideren internamente es: ¿qué tanto conocemos del trasfondo de la notación musical? ¿De dónde vienen los nombres de las notas? ¿Por qué afinamos en hercios? ¿Qué ha contribuido al lenguaje musical? Quizás sabemos o no sabemos que por ahí está la acústica, la física, la matemática, el diseño, la arquitectura, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto conocemos? De algún modo, salir
como mencionaba, de asumir la información que recibimos, sino analizarla críticamente también y sobre todo contextualizadamente. Ahora, aquí veremos sin duda en esta propuesta de que la música no está hecha solo de música. La música está hecha de consensos de lenguaje que han tomado miles de años, es decir, es un conjunto de saberes donde han participado diversas disciplinas para su construcción, ¿de acuerdo? La música también ha pasado por una etapa de entenderse científicamente, es decir, que ya no solo sea lo que suena, sino que podamos entender lo que suena, incluso para poder llegar hoy en día a obras donde puedan tocar 50 músicos al mismo tiempo y entender que cuando hablamos de una nota la, sabemos de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces la música ha pasado muchas etapas, desde lo más rudimentario hasta aspectos muy técnicos, ¿de acuerdo? Y aquí es donde entra la semiótica a la música, porque la semiótica en esencia podría decirse que es la transposición de una idea o un lenguaje a otro lenguaje, por ejemplo el lenguaje de signos. En el caso de la música en específico, pasar del sonido a la letra, del sonido al símbolo, del sonido a la matemática. También la semiótica busca expresar una idea desde otro lenguaje, ¿de acuerdo? Es decir, que yo históricamente quizás compongo algo y pueda escribir eso después para que alguien lo pueda interpretar cientos de años después. Asimismo, la notación musical entonces es una construcción semiótica hoy en día. La clave de sol, de fa, el pentagrama, los nombres, las figuras rítmicas, es una disciplina interdisciplinar. Ahora, la semiótica y la educación musical. Bueno, la semiótica dentro de la educación musical podría permitir el proceso científico del análisis, es decir, que podamos tomar un saber, una idea y analizarla y comprobarla también, porque considero una de las cualidades más importantes de la semiótica es que es comprobable. Intenta salir de lo relativo y adentrarse en lo específico. Por lo tanto, esto permite también un aprendizaje significativo cuando lo analizamos, porque ya no asumimos, sino discernimos, ¿de acuerdo? Y al discernir podemos transportar un saber a otro plano de la vida. Asimismo, la semiótica es un proceso fundamental y una composición fundamental de la música, porque la música está hecha de otras disciplinas también. Y esto es importante porque no todos quienes aprenden música quieren ser músicos, ¿de acuerdo? Entonces es apelar a que podemos participar de la música sin quizás tocar un instrumento. ¿Por qué aprender entonces historia de la notación musical en armónica desde la semiótica en el aula de música del bachillerato escolar? Uno de los puntos, quizás el más musical, por así decirlo, el más pasional de la música, es por una comprensión musical a futuro del alumnado. Es decir, que analizando la estructura de la música, podamos tener un análisis crítico de la música y su estructura y tener recursos para aprender a aprender música. Al entender un tema semióticamente y aprender a discernirlo, transportarlo de un lugar a otro, yo quizás puedo no dedicarme a la música, pero leer una partitura a futuro y aprender a entenderla desde un plano semiótico. Asimismo, porque el bachillerato es una antesala profesional, idealmente, en el alumnado. Por lo tanto, como mencionaba, no todos quienes aprenden música o están en un aula de música quieren ser músicos. Entonces, considero importante que la educación musical provea de diferentes
gamas de posibilidades al alumnado para participar en la música, no solo desde el instrumento, como se decía antes. Ahora entramos a la propuesta educativa de esta ponencia. Voy a leer el objetivo. El objetivo es proveer al alumnado de bachillerato escolar de recursos históricos sobre la historia de la notación musical por medio de infografías y una actividad lúdica de preguntas para ampliar su comprensión contextualizada e interdisciplinar del tema. Es decir, voy a regresar, queremos permitir que el alumnado pueda tener recursos para aprender música y asimismo analizar la música desde diversas disciplinas y poder participar en ella desde el gusto musical, lo digo idealmente. Las metodologías que se plantean son el constructivismo, porque vamos a ir añadiendo en la propuesta un hecho histórico sobre otro hecho histórico, es decir, es una construcción. La gamificación también, porque hay un juego de preguntas grupales en la segunda fase, y el aprendizaje significativo por el constante análisis que se realizará en la transposición de conocimientos de un área a otra. En este sentido, las competencias que se busca desarrollar en los estudiantes en el plano de competencias clave son matemática, ciencia y tecnología, personal, social y aprender a aprender, y conciencia y expresión cultural. Las competencias musicales que se busca desarrollar son musicología, rítmica y lectoescritora, y expresiva, interpretativa y comunicativa. Las actividades que se harían están divididas en dos fases principales, donde quizás pueda haber una tercera, porque como veremos, este tema en ponencia puede tener un abanico de posibilidades de desarrollo también según el gusto de cada docente o incluso el gusto del alumnado. La fase primera sería una presentación constructivista de la historia de la notación musical en armónica por medio de una infografía que veremos más adelante. La fase número 2 es una actividad lúdica grupal de un cuestionario histórico sobre la historia de la notación musical en armónica, también por medio de una infografía, el cual veremos que las infografías están muy relacionadas. Y aquí es donde quisiera que veamos la infografía brevemente para también entender y enhorabuena transmitir la pasión y la motivación que lleva al desarrollo de esta propuesta, porque la composición de la historia de la notación musical, a mi parecer, realmente es maravillosa. Partimos del hecho de que la enarmonía son 12 notas, entonces la infografía comienza en el centro, va hacia abajo, hacia la izquierda y hace un giro semicircular, ¿de acuerdo? Hacia, digamos, el final, es decir, el tiempo presente. Entonces, podemos ver que inicialmente la música se transmitía sobre todo de manera oral y por signos gestuales en la antigüedad, ¿de acuerdo? Ahora, ya cuando entramos hacia el siglo VI en la antigua Grecia, Pitágoras ya empieza a plantear matemáticamente el sonido y la música, es decir, cortar cuerdas de tal forma para buscar una unificación en la forma de interpretar música también. Sin embargo, esto se complementaría más adelante con Aristóteles y otros filósofos que ya se empezarían a cuestionar cómo funciona el sonido y que viaja por el aire, ¿de acuerdo? Todavía estábamos en planteamientos iniciales muy lejos de una ciencia, y asimismo Aristóteles empieza a plantear que
Ok, debe haber un orden en la música, una forma de buscar consensos para interpretarla, buscar la afinación, la armonía. Más adelante, bastantes siglos después, con todos estos planteamientos ya en juego, aparece Pablo el Diácono, que escribe un himno a San Juan Bautista, el cual Guido de Arezzo lo utilizaría para de ahí sacar los nombres de las notas musicales, utilizando la primera sílaba de cada verso. Más adelante, ya con esta estructura, digamos, de nombres, ya empiezan a haber también planteamientos sobre cómo se escribe el ritmo, ¿de acuerdo? Y ahí es muy notable la escuela de Notre Dame. Más adelante también se empieza a plantear el pentagrama, es decir, la escritura de este ritmo y las notas en 5 líneas, lo cual se une con la imprenta, es decir, la divulgación más masiva de la información, que también plantea, ok, cómo se unifica esto para que pueda ser entendido en diferentes lugares. Después pasamos a un punto muy científico en la historia, hacia los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, donde está Galileo Galilei, Marie Mersenne, Joseph Saveur, y también, por supuesto, está Heinrich Hertz, Ferdinand Braun, donde ya se empieza a estudiar el sonido, la acústica que se llama, cómo funciona la electromagnética, cómo medir esto también. Y paralelamente está Bach y Giovanni Battista Doni en medio de esto, que empiezan a plantear desde el lado musical nuevas formas de escribir, nuevas formas de comunicar de una manera más unificada el lenguaje. Ya hacia el siglo XX empieza a aparecer una ciencia acústica más desarrollada con el osciloscopio, donde podemos medir las ondas electromagnéticas, se crean los parlantes eléctricos, y asimismo empiezan a aparecer las instituciones internacionales que buscan generar consensos muchísimo más amplios y específicos del lenguaje, es decir, como por ejemplo la organización ISO, que es de estandarización, y ahí es donde se establece, por ejemplo, que la nota la, es una vibración de 440 hercios. Sin embargo, una antesala interesante es que recién es en los años 30 del siglo XX donde el hercio aparece como una medida para medir las vibraciones y de un sonido, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos en general que es una composición de diferentes áreas. Y aquí en la infografía 2 se plantea un pequeño juego donde hay preguntas donde debemos recordar en el aula qué sucedió en cada hecho. ¿De acuerdo? Ahora, algunas conclusiones en general. El primer punto es que es un objetivo esencial estimular el análisis contextual del saber en el aula de música. Que no se asuma, como se decía antes, sino que se discierna. También de proveer recursos de interpretación musical autónomos al alumnado, que a través del discernimiento quizás podamos también aprender de manera individual. Promover también el desarrollo musical desde diferentes saberes. Sin duda hay que considerar la atención a la diversidad en este tipo de actividades. Ahora, algunos puntos claves es que cada uno de estos temas puede ser ampliamente investigado individualmente y hay que considerar también las parcialidades históricas del conocimiento. Esta propuesta se ha hecho a través de una investigación donde se entiende que la información expuesta es legítima y académica. Sin embargo, pueden ser algunos puntos que hay que considerar para desarrollar esto quizás de una forma más masiva. Y bueno, en sí yo cerraría con esa idea de que
la música no está hecha solo de música y creo que eso es algo muy importante de transmitir en el aula. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo su atención. Espero que esta propuesta les haya intrigado más y despertado más su curiosidad con la música, puesto que realmente la historia de esta disciplina plantea asuntos maravillosos que aún quedan por explorar y que la música puede ser más que tocar un instrumento, por lo tanto puede ser disfrutada, enhorabuena, por una mayor cantidad de estudiantes y personas. Que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias nuevamente. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.